Bienvenidos. Hoy les traigo 3 historias de terror verídicas que sucedieron en plena primavera. Aunque la primavera es una época de renuevo y luz, estos relatos demuestran que el horror puede florecer cuando menos lo esperamos. Acomódense y prepárense para escuchar 3 experiencias aterradoras que podrían helarles la sangre, incluso en la estación más cálida del año. Historia 1. El hombre solitario que ve a un niño y luego es víctima de una invasión domiciliaria. Esta historia le sucedió a un hombre de unos 30 y tantos años que atravesaba una época difícil. Se encontraba solo en casa, un sábado por la noche, sumido en su tristeza y con la televisión encendida para distraerse. El clima primaveral empezaba a ser agradable, así que tenía abiertas algunas ventanas. Mientras veía una película de terror mala, comenzó a oír un sonido metálico extraño, como un tubo golpeando el concreto. Al principio pensó que provenía de la misma película, pero cuando pausó el video, el ruido persistió. De pronto se dio cuenta de que venía de su patio. Asomándose por la ventana, distinguió la silueta de un niño pequeño en medio del jardín, sosteniendo algo parecido a un tubo de PVC y golpeando una de sus sillas de patio. Era de noche, y no alcanzó a ver sus rasgos, pero era inconfundible que se trataba de un niño. Este chico lo miró directamente y volvió a golpear la silla, como si quisiera llamar su atención. Él sintió un escalofrío. ¿Qué hacía ese niño ahí, sin pedir ayuda ni tocar la puerta? Intrigado pero receloso, bajó las escaleras con la intención de salir por la puerta trasera y hablar con él. Sin embargo, un presentimiento lo detuvo justo antes de abrir. Miró por una pequeña ventana próxima a la puerta y descubrió algo aterrador. 2 hombres vestidos de negro, agazapados bajo la ventana, listos para emboscarlo en cuanto saliera. Uno de los hombres volteó y sus miradas se cruzaron. El dueño de la casa retrocedió y llamó al 911 de inmediato, mientras se dirigía al baño de arriba y cerraba la puerta con seguro. Sin embargo, alcanzó a oír cómo forzaban la entrada y escuchó pasos merodeando por su casa. Unos segundos después, alguien intentó patear la puerta de su baño. Desesperado, gritó que la policía ya venía en camino. Al parecer, eso bastó para que huyeran. Los intrusos escaparon y, cuando llegó la policía, no había rastro de ellos, ni del niño que estaba en el jardín. Las autoridades quedaron impactadas al saber que había un menor implicado en una posible trampa. Esta historia sigue siendo un misterio. Nuestro protagonista nunca supo quiénes eran esos hombres, ni cuáles eran sus intenciones. Pero la implicación de un menor hace que la situación sea aún más macabra y mucho más triste. Historia 2. La historia del estudiante en Spring Break y el camión de helados. La primavera no siempre es sinónimo de días soleados y flores. Un estudiante universitario, que decidió pasar su Spring Break en casa para descansar, vivió un suceso tan extraño que podría parecer sacado de una pesadilla. Una mañana se levantó temprano para ir al gimnasio. Iba manejando por su tranquilo vecindario cuando notó algo fuera de lugar. Un camión de helados estacionado en la acera, sin luces y sin conductor a la vista. Tal vez no sería raro en verano, pero esto era a mediados de marzo a las 6 de la mañana y con un clima aún fresco. El camión seguía allí cuando regresó de su entrenamiento. Pero esta vez, había un hombre en la cabina. La mirada que el sujeto le devolvió era inquietante. Nariz larga, barba desaliñada y una expresión demasiado extraña para alguien que supuestamente vende helados. Al llegar a su casa, el estudiante se sorprendió aún más. A unas cuantas casas de distancia, el mismo camión de helados estaba estacionado de nuevo, como si lo hubiese seguido. El joven lo vigiló desde la ventana de un cuarto en el segundo piso. Notó que el camión se movía de un punto a otro de la calle, pero siempre permanecía cerca, como si vigilara su hogar. Incapaz de concentrarse en otra cosa, decidió usar unos binoculares para examinar al conductor. Grande fue su terror al darse cuenta de que el hombre también lo estaba observando con binoculares. En cuanto ambos cruzaron miradas, el sujeto encendió el motor y se fue, dejándolo con el corazón acelerado. Esa noche,
El joven despertó cerca de las 3 de la mañana y escuchó una música tenue, la típica melodía de un camión de helados. Entonces, oyó como algo golpeaba suavemente el cristal de su ventana. Eran piedras que el hombre desde abajo lanzaba para llamar su atención. Pero no estaba solo. 2 siluetas pequeñas, que parecían ser niños, estaban a su lado, tomados de la mano del sujeto. El estudiante corrió a avisarle a su padre y llamaron a la policía. Para cuando salieron, el hombre y los niños habían desaparecido. Días después se hizo público el caso de 2 niños de 6 años, unos gemelos, que habían desaparecido en un vecindario cercano. ¿Eran esos niños los que él vio aquella noche? Hasta la fecha, no hay respuestas claras y el camión de helados no ha vuelto a ser visto. Historia 3. El vendedor de BMW que recibe llamadas con grabaciones de su propia voz. Nuestro tercer relato involucra a un vendedor de autos, alguien que está acostumbrado a recibir muchas llamadas. Por trabajo, tenía que contestar siempre, aunque se tratara de números desconocidos. Una noche, pasadas las 10, recibió una llamada de un número no guardado. Cansado dejó que sonara, pero volvieron a marcar y decidió responder. Solo escuchó estática, hasta que distinguió su propia voz. Se trataba de una conversación que él había tenido ese mismo día con un cliente, como si alguien la hubiera grabado y ahora se la reprodujera. Colgó de inmediato, confundido y asustado. Trató de justificarse pensando que tal vez era un accidente de algún cliente. Sin embargo, al día siguiente ocurrió lo mismo, con otra llamada que reproducía otra conversación reciente. Así continuó durante una semana. Llamadas nocturnas con fragmentos de audio, donde solo se escuchaba su voz, no la del cliente. La paranoia se apoderó de él. Sentía que alguien lo espiaba y grababa sus conversaciones de trabajo. Llamó a la policía, pero no podían hacer mucho sin una amenaza directa. Las llamadas de pronto se detuvieron, pero su estrés continuó. Cuando finalmente pensó que todo había terminado, recibió una última llamada. Esta vez se atrevió a hablar, ofreciendo incluso dinero para que lo dejaran en paz. Fue entonces cuando por primera vez escuchó a la otra persona, con una voz distorsionada que solo dijo, a las 11, antes de colgar. Presa del pánico, esperó armado en su casa hasta pasada la hora, pero nadie apareció. Esa noche, alcanzó su punto más oscuro. La tensión mental casi lo destruyó. Después de aquello, jamás volvió a saber de esa persona. Pero lo que sí quedó fue un miedo permanente y la pregunta sin respuesta de quién estuvo espiándolo y por qué. A veces, los peores horrores no vienen con una explicación lógica o un cierre definitivo. La primavera suele asociarse con nuevas oportunidades, días soleados y esperanza. Sin embargo, estas 3 historias reales nos demuestran que el peligro puede surgir cuando menos lo esperamos, incluso en la estación más alegre del año. Gracias por acompañarme en estos relatos de terror. Si te gustan las historias inquietantes, suscríbete y comparte este video. Y recuerda, aunque el sol brille, nunca bajes la guardia, porque el horror puede florecer en cualquier momento. Nos vemos en el próximo video.